Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yakin veremos el tema Yakin y el misterio del planeta Nibiru. ¿Quiénes son los Anunnakis? ¿Qué tiene que ver el planeta Nibiru con el sexto sello? Y finalmente veremos la rebeldía. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos hablando de los Refaín. Salmos 88:10 nos dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos, Refaín, para exaltarte? Selah. ¿Quiénes son los Refaín? Son una raza de gigantes. El Tanakh menciona a los Ansumim, los Emim, los Anakim, los Susim, los Refaín. Todos ellos son descendientes de los ángeles caídos. En Yeshaya 26:14 se menciona que los Refaín no resucitarán. Es decir, Yahweh tiene un lugar para los Refaín, pero no fue Yahweh el que hizo que ellos existieran de esa manera. Yahweh no quiere el mal, ha permitido y va a juzgar con equidad, y a cada cual le va a dar su parte. Algún lugar tendrán los Refaín, pero no es con los elegidos. Por ejemplo, Yahweh le dijo a Abraham que su heredero sería Isaac, y a los otros les dio dones, les puso lejitos. ¿Por qué? Porque hay que guardar la dignidad de cada criatura. No se puede mezclar, ni siquiera se puede sembrar dos semillas en un mismo campo. Nosotros a veces no entendemos a Elohim y sembramos una mistura y mezclamos una cosa con otra. Sembramos papas con maíz, pero Yahweh dice que no se haga eso. Ni siquiera la ropa puede ser de dos hilos diferentes. Es decir, Yahweh aborrece esa mezcla porque se pierde la identidad, la función y la misión. Se pierde con la mezcla, pero Yahweh hizo responsables a sus criaturas, les dio cierta autoridad y los va a juzgar, y en ese juicio Elohim tiene un sentido para cada criatura. Cada criatura recibió una misión. Por ejemplo, la hojita de boldo tiene una misión, el diente de ajo tiene su misión, los malachim, los querubín, los serafines, todos ellos tienen su misión, los seres humanos tienen su misión, la asamblea tiene su misión. En la asamblea unos son Sakenim, otros Shamashim, y esto y aquello. Cada uno tiene su misión, y cada misión tiene su autoridad y dignidad y su lugar. A veces la gente se molesta tanto y quiere entrometerse en cosas que no deben. Pero Yahweh nos dice con voz fuerte lo siguiente: ocupa tu lugar. A veces uno piensa que puede salirse del lugar que Elohim le dio. No podemos engrandecernos ni tampoco rebajarnos, sino cada uno haga aquello para lo cual fue creado. Entonces cada uno tiene su lugar, aquí en el presente y allá en el futuro. Y los Refaín no resucitarán. Nuestro Mashiach Yahshua resucitó. Los que son del Mashiach lo harán en la primera resurrección, pero después del reino viene otra resurrección, donde los demás humanos muertos resucitarán, incluso para condenación, pero los Refaín o gigantes no resucitarán. Ellos seguramente van a estar en su lugar. Ellos pertenecen a una condición y Elohim no los mezcla. Entonces unos estarán en prisiones, otros en el paraíso. Unos van a heredar todas las cosas, como dice Yahshua. Él dice: dichoso aquel siervo que cuando su amo venga le hallare haciendo así, dando el alimento a tiempo a su pueblo. Por eso, amigos, tenemos que trabajar dando el alimento, sembrando, alimentando al pueblo de Elohim. Porque si Yahshua nos encuentra haciendo eso, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En otros casos dice: ¿qué hiciste con tu mina? Adón, tu mina produjo 10 minas. Muy bien, siervo fiel y prudente. Sé sobre 10 ciudades. ¿Y qué hay de ti? Adón, tu mina produjo 5 minas. Muy bien, tú también sé sobre 5 ciudades. Luego le dice al tercero: ¿y tú qué
hiciste con tu mina? Era una mina igual al que tenía 10 y 5 minas. La mina era igual, pero no hizo nada. Entonces le quitó la mina y se le dio al que tiene 10 minas, y el siervo negligente fue lanzado a una corrección. No dice que es para siempre, porque era un siervo, pero sí dice que algunos serán corregidos mucho y algunos poco, y dice también que Yahshua hará un juicio. Hay dos juicios. Primero es el juicio ante el tribunal del Mashiach, para los hijos y los siervos. Ahí Yahshua juzgará a su pueblo. Ahí se produce la corrección. El Brit Hadashah dice: ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás en el camino. Eso está en el Sermón del Monte. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la prisión. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que... No es una prisión perpetua, hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, si la persona murió sin pagar sus deudas, sin reparar lo que tenía que haber reparado, la mentira que dijo la tenía que corregir, lo que se robó lo tenía que devolver, las ofensas las tenía que reconocerlas, entonces no lo hizo. Luego dice, no saldrá de esa prisión, y si ves el contexto de eso, está hablando del tribunal del Mashiach. Algunos siervos van a tener que pasar por la Gehenna, no perpetuamente, pero después del milenio viene el juicio ante el gran trono blanco, que es distinto al tribunal del Mashiach y el juicio a las naciones. El tribunal del Mashiach es para los hijos, que ya son salvos, pero no se juzga su salvación, sino su galardón o su corrección paternal de hijos, y esa corrección es durante el milenio. Primero es ahora, pero si no basta la corrección ahora, y como que sigue siendo rebelde, entonces te toca la corrección en el milenio. Ahora bien, Yahweh hizo familias aquí en la tierra, los peces en el mar, familias de bestias, familias de aves y también familias de seres humanos, pero también hay otras familias en los cielos. El Tanakh habla de familias en plural, tanto en la tierra como en los cielos. No es lo mismo los querubines que los serafines. Los serafines tienen 6 alas, una sola cara pero muchos ojos por dentro y por fuera. Y los querubines, algunos tienen una cara, otros 2 y algunos 4 caras. Criaturas un poco misteriosas que Yahweh Elohim hizo, sobre los cuales puso su trono, y lo llevan sobre sus alas. Son criaturas que Elohim hizo. Hay familias, hay varias familias en los cielos, y de esas familias en los cielos, algunos se fueron con Lucifer, principados les siguieron, y también los de rango inferior les siguieron, y criaturas de diferentes familias de los cielos les siguieron a Hasatán 1/3, y 2/3 se quedaron con Yahweh. Hasatán le robó 1/3 a Elohim, pero también Hasatán le robó al hombre al Creador. Entonces ahora Yahweh también le quita 1/3, lo juzga y le quita 1/3 de la humanidad caída, se la quita a Hasatán. Por eso dice la escritura, 1/3 es el acuerdo de Elohim y 2/3 se perderán. Todos estábamos perdidos, pero 1/3 fue salvado, igual como en el cielo. Todos estaban en la Cabot y 1/3 se fue con Hasatán. Hasatán le robó a Yahweh 1/3 de los que estaban en la Cabot, y Yahweh le quitó a Hasatán 1/3 de los que estaban perdidos. Yahweh lo sabía. No es que Yahweh no quisiera salvar a todos. Yahweh quiere salvar a todos. Yahweh quiere que todos sean salvos. No quiere que ninguno perezca, pero ellos no quieren. Yo quise, pero tú no quisiste. Pero si no quieren, ¿cómo van a estar con Yahweh? Si lo afrentaron y lo afrentan hasta el día de hoy de la manera más atroz. El Creador ha sido más malentendido y afrentado injustamente. Con injusticia e impiedad sus enemigos han detenido la verdad.
Nosotros los seres caídos lo malentendemos, pero ellos vivieron en la honra, y sin embargo lo aborrecieron sin causa. Entonces ahora, ¿qué pueden esperar? Tienen lo que escogieron, tienen lo que quisieron, hacerse ellos mismos poderosos y por eso cayeron. Pero la gente hoy en día sigue rebelándose contra Yahweh su Elohim, no lo reconocen. ¿Quién sabe cuánto tiempo durarán los impíos en las regiones más bajas de la tierra, en las prisiones, hasta que confiesen con su boca que Yahshua es el Adón y doblen sus rodillas? Ahora están maldiciendo, pero van a doblar sus rodillas y van a confesar tarde o temprano. Mientras más temprano mejor, se ahorran la tortura. Entonces ahora vamos a pasar a ver la diferencia entre los nefilín ángeles y los nefilín gigantes. Los nefilín ángeles son los vigilantes que tomaron mujeres humanas, y los nefilín gigantes son los hijos de los ángeles caídos. Los nefilín ángeles se mencionan en Bereshit 6:4 y los nefilín gigantes se mencionan en Bamidbar 13 del 32 al 33. El texto dice: y los espías hablaron mal entre los hijos de Yasharel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde hemos pasado para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, nefilín, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí en esta versión dice gigantes, pero en el hebreo dice nefilim, es decir, aquí aparece el nombre nefilín aplicado ya no a los ángeles caídos, sino a sus descendientes híbridos mezclados con humanos. Luego dice: también vimos allí nefilín, hijos de Anak, es decir, los anaquín eran nefilín hombres. Entonces existen nefilín ángeles caídos antes del diluvio, pero después del diluvio a los gigantes se les llamó nefilim. En simples palabras, el título nefilín se aplica a los ángeles caídos y también a sus hijos, pero ojo, no son la misma cosa. Los nefilín ángeles están en el Tártaros o prisiones de oscuridad, y allí están los titanes, así se los llamaba en el griego. Ahí se habla del diluvio, de Eucarión y los titanes. También lo cuentan los griegos esa historia. Le llaman mitología, porque no conocen el mundo Harwajín y les parece a los hombres que esas cosas tan raras no se dan. Pero aquí la palabra inspirada de Yahweh nos dice que sí se dan, pero tenemos que interpretar la historia a la luz de las escrituras. Entonces estamos viendo que al otro lado hay varias familias, que algunas se rebelaron y heredaron el título de sus padres, pero siendo gigantes. Sus padres eran ángeles caídos que no guardaron su dignidad y fornicaron contra naturaleza, igual que lo harían los sodomitas, y de ahí se deriva el sodomismo. Escuchen el siguiente dato interesante. Existe un hombre en Sudáfrica que dice que cuando comió alguna cosa que le dieron estos ruajín, se volvió homosexual. Así lo cuenta en su testificar que da en una entrevista que le hicieron. Se volvió homosexual al probar algo que vino de parte de ellos. Ese es el tipo de ruaj que opera en los homosexuales. Tienen el ruaj de los nefilín, por eso las personas se degeneran siendo homosexuales. Entonces los nefilín ángeles están en prisiones oscuras esperando el juicio, para luego ser lanzados al lago de fuego. Y los nefilín gigantes no resucitarán, pero eso no significa que no vayan a estar en su propio lugar. Ellos también serán juzgados conforme a sus obras, es decir, no serán amontonados como si fueran todos homogéneos, no. Habrá un juicio para cada uno. ¿Y saben qué? La asamblea juzgará a los ángeles caídos. Primera de Corintios dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar al mundo y aún a los ángeles caídos? Eso lo dice la escritura, pero aquellos que juzguen serán los que conozcan bien las escrituras. Por ejemplo, los jueces del mundo. ¿Por qué fueron
fueron elegidos como jueces, porque conocen bien el código penal, se lo saben de memoria. Por eso fueron elegidos como jueces. Lo mismo se aplica a la asamblea. Aquellos que conozcan bien la Torá, a ellos se les dará la facultad de juzgar. Entonces hay que prepararse. Ahora bien, hay otras cosas que tenemos que ver y vayamos a Devarim 3:11. El texto dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Aquí tradujeron gigantes, pero en el hebreo dice Refaín, es decir, los refaitas o curanderos, los que usaban las plantas para curar y hechizar. Luego dice: su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Un codo tiene 50 centímetros aproximadamente. Entonces la cama de Og medía 4.5 metros de largo y 2 metros de ancho. Pero luego dice, según el codo de un hombre. En el Tanaj hay codo de hombre, y el codo que aparece en Yehezkel, que es un codo más un palmo menor. El palmo mayor abarca desde la punta del meñique hasta la punta del pulgar, y el palmo menor es el ancho de la mano, los 4 dedos. Entonces el codo de Yehezkel es el codo más el palmo menor. Recordemos que estamos en el milenio, donde se aumentan las medidas. Ahora vayamos al libro de Josué y conectemos más cosas. Josué 15 del 13 al 14 nos dice: mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandato de Yahweh a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Jimán y Talmai, hijos de Anac. Entonces mira lo que pasa. Estamos viendo cómo los hijos de Yasharel se apoderan de la tierra prometida a través de batallas sangrientas. Los gigantes no se iban a ir por las buenas, así que era necesario un intercambio de golpes. Ahí vemos cómo el pueblo de Elohim avanza en medio de los gigantes. Esa fue la promesa en Bereshit: hagamos al hombre y domine a los otros. En los peces del mar, ahí está Abadón, pero Yahweh no hizo para Abadón el mar, lo hizo para los hombres. No hizo los aires para el príncipe de la potestad del aire, el diablo, no, lo hizo para los hombres. No hizo la tierra para la serpiente, lo hizo para los hombres. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que nacimos en plena guerra y que parte de nuestra misión es edificar, labrar el huerto y también guardarlo. ¿Guardarlo de quién? ¿Quiénes se quieren quedar con las cosas de Yahweh Elohim? Bueno, ¿a quién hizo Yahweh como policía? Al hombre. Pero el bandido, ¿a quién se compró? Al policía. Y ahora Yahshua viene y liberta al policía de manos del bandido y lo convierte otra vez en policía. ¿Qué cosas, amigos? Tenemos que entender esto y hay que tener claridad. Nosotros participamos de esta guerra luchando a favor de Yahweh. Ahora leamos 2 de Shemuel 5 del 17 al 18. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Yasharel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Otros versos dicen que justamente los Refaín ocuparon desde el pie del monte Hermón, donde descendieron precisamente los Nefilín, y de ahí se fueron bajando y fueron ocupando hasta llegar al sur. Pero lo interesante de esto era que algunos filisteos eran descendientes de los Nefilín. Por ejemplo, Goliat, y hoy en día muchos han escuchado la versión de los Anunnaki, que es la versión sumeria de los Nefilín.
Los sumerios a los Nefilín los llamaban Anunnakis, y ellos dicen que los Anunnakis son los creadores de los hombres. Estos Nefilín se quieren hacer pasar como creadores. Esa es la versión de ellos, siempre llevando agua para su propio molino. Entonces, la versión sumeria es la historia de los Nefilín acomodado a sus propios intereses. Cuentan cosas parecidas, hechos reales y todo, pero cuentan la historia para hacerle creer al mundo que ellos son los creadores. Eso fue lo que quiso hacer Nimrod. De hecho, Sumeria se llamaba Nimarat, que quiere decir lo mismo que Nimrod. Luego dice el verso 19 y 20. Entonces consultó David a Yahweh diciendo: «¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano?» Y Yahweh respondió a David: «Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano». Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: «Quebrantó Yahweh a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa». Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Aquí ocurre algo interesante. Cuando tú lees la versión de Shemuel y la de Crónicas, la primera vez que los filisteos vienen, todos vienen juntos. Entonces David hizo 2 columnas, y con las 2 columnas David los dividió en 2 bandos, y luego las 2 columnas se apartaron al norte y al sur, y lograron dividir a los filisteos en 4. Y así fue como David venció a los filisteos. Esa fue la dirección estratégica de Elohim. Pero luego, cuando los filisteos volvieron la segunda vez, ellos dijeron: «Esa misma jugada no funcionará 2 veces, no nos dejaremos dividir». Entonces Yahweh le dice a David: «Ahora no los dividas, ahora rodéalos y los vas a encerrar a todos». Y así David logró vencerlos 2 veces seguidas. Ahora bien, aquí se viene el punto candente de la enseñanza. En la guerra de Gabaón también se menciona lo que Yahweh hizo en Gabaón, ¿se acuerdan? «Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón». Ahí fue cuando pasó aquel cometa, que ahora tiene que ser grande, como para detener la tierra, y tiene cola, y que ahora los sumerios le llaman Nibiru. Nibiru es un planeta que tiene cola, porque es más grande que Júpiter, y tiene un ciclo de vuelta de 3600 años. Cada 3600 años él hace una vuelta, porque es un planeta, el planeta 10º del sistema solar. Este planeta está provocando los problemas en la Tierra. No es el cambio climático ni el calentar global, es que se está acercando Nibiru. Está llegando a los 3600 años y va a suceder lo que sucedió en el tiempo de Josué, y van a caer piedras espaciales otra vez, como dice Revelaciones, y se va a detener la tierra otra vez como lo hizo en la época de Josué. ¿Por qué? Porque el campo magnético de Nibiru, cuando se acerque a la Tierra, lo va a hacer detener. La órbita de Nibiru no es una órbita redonda, es alargada y elíptica, como si fuera un cometa, pero es un planeta mayor que Júpiter, es el mayor de todos. Los sumerios lo tenían dibujado. Tiene 7 satélites Nibiru, y cuando él se acerque más y más, entonces por la intensa lucha del campo magnético, va a detener el campo magnético de la Tierra, y va a suceder como sucedió en los días de Josué. Antes sospechaba que era un planeta, porque Yahweh dijo: «Peleará como peleó, se volverá a repetir lo mismo». Y como dice también en Amós, allí dice: «Estando el sol al mediodía se pondrá». Cuando el campo magnético de la Tierra es frenado por el campo magnético de Nibiru, inmediatamente la Tierra se da la vuelta. Cuando Nibiru se acerque más y más, empiezan a producirse erupciones volcánicas en masa, empiezan a producirse más lluvias y más vientos, y cuando se acerque entre el Sol y la Tierra, al pasar frente al Sol, queda el Sol como tela de silicio, oscuro por
7 días es el sexto sello, y después cuando se vuelve a ir, vuelve la Tierra a invertir sus polos magnéticos. Ahora lo entendí mejor el sexto sello, e incluso los presidentes del mundo están hablando de este tema. Las fotos ya están en internet, ya se mira cómo Nibiru se está acercando. A veces se miran como dos soles, no son dos soles, el otro es Nibiru. A veces miras el sol y tiene una bolita encima, ese es Nibiru. Lo puedes ver en internet, ya ha pasado por aquí en otras ocasiones, solo que la Tierra ha estado lejos de Nibiru y la gravedad era menos. ¿Saben lo que pasó con el planeta Urano en tiempos pasados? Urano actualmente tiene una órbita al revés. Por ejemplo, la Tierra va girando alrededor del Sol como si fuera un trompo, pero Urano no, Urano da vueltas como si fuera un cilindro. La órbita actual de Urano es así, siempre le da una cara al Sol y la otra la esconde. En un lado hace calor y en el otro lado hace frío. ¿Por qué? Porque está atorado. Es una órbita al contrario. ¿Sabes por qué sucedió eso? Porque pasó muy cerca a Nibiru y le alteró su rotación completamente a Urano. Pero ahora Nibiru va a pasar más cerca de la Tierra. Va a provocar un cataclismo como nunca antes ha sucedido ni lo volverá a suceder. Eso pasará durante la gran tribulación. Entonces será Nibiru el causante del eclipse solar del sexto sello. Ese eclipse durará 7 días. El Tanakh habla de oscuridad. Tú has leído en las copas de la ira de que el reino de la bestia fue cubierto por tinieblas y la gente mordía de dolor sus lenguas. Y cuando suceda esos 7 días de oscuridad, será el momento en que la Tierra invertirá sus polos magnéticos. Eso será terrible. Imagínense que la Tierra detiene su rotación y súbitamente invierte sus polos. ¿Qué va a suceder con los humanos? Los océanos se van a salir y van a inundar países enteros. Los volcanes van a estallar como nunca antes. Los terremotos se van a disparar. Habrá un caos terrible. Morirá 2/3 de la humanidad. Antes leíamos en las escrituras y lo sospechábamos, pero ahora se sabe que es así, y esto ya se sabía, y no lo querían decir algunos para no despertar el pánico entre la gente, pero el presidente Putin se atrevió a decirlo, porque va a morir mucha gente. Hay que avisarle y tienen que prepararse, no para la catástrofe, sino para que arreglen sus vidas con Yahweh su Elohim. Entonces vuelve a repetirse la historia, como en los días de Josué y en los días de Amós. Lo dice el Tanaj. Antes yo tenía una hipótesis, pero ahora esa hipótesis ya no es hipótesis. Fue confirmado científicamente y explicado que los problemas cada vez más fuertes de la Tierra no es por causa del calentar global, sino porque se está acercando el planeta X o Nibiru, cuyo ciclo de vuelta es cada 3600 años. Cuando Nibiru pasa lejos de la Tierra, nuestro planeta sufre menos, pero cuando está cerca, prepárense, porque será la mayor catástrofe que el mundo haya visto jamás. Yahweh Elohim nos dice: acontecerá en aquel día, dice Yahweh Adonai, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.